Juan Tranche, bienvenido a Atrapalibros, un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, un placer estar con vosotros. Mujeres gladiadoras, de ellas escribes en esta nueva novela, de esas mujeres que se dedicaban a la gladiatura, aunque la documentación sobre su existencia es escasa y limitada. Por ejemplo, Dion Casio alude a combates de gladiadoras etíopes en época de Nerón. ¿Cómo has llevado a cabo esta investigación? Bueno, al principio yo sobre todo lo que quería contar es que también hubo mujeres gladiadoras, ¿no? Que siempre parece como que siempre hemos oído hablar de los gladiadores y desconocíamos que ellas también existieron. Como tú muy bien dices, es cierto que pues, las referencias son bastante escasas. Sabemos que la primera referencia en las mujeres gladiadoras ocurre 200 años después de la primera lucha de gladiadores masculinos. Y luego a partir de ahí sí que es cierto que a partir un poco de la época de Nerón, como tú muy bien has reflejado, pues empiezan a ser un pelín más habituales. Nerón, aparte de estas de las etíopes, también ofreció varias luchas de gladiadoras en favor de su madre. Luego también la inauguración del Coliseo Marcial también nos comenta que existieron mujeres gladiadoras, en época de Domiciano también, y luego, por supuesto, lo que quería hacerme eco del famoso relieve de Halicarnaso, ¿no? Que es la prueba más irrefutable de que las mujeres gladiadoras existieron, una pieza de mármol en el que se ve a dos mujeres combatiendo y sabemos que son mujeres porque aparecen sus nombres debajo, Aquilia y Amazona. En torno a ese relieve yo lo que he querido hacer ha sido, pues de alguna manera, mostrar esta novela y contar cómo pudo ser su vida. Y el término moderno sería gladiatrix. Bueno, el término moderno, porque realmente eran tan sumamente escasas que ni siquiera los propios romanos tenían un nombre para ellas. Es decir, probablemente le llamaran mulier, porque este tipo de mujeres que hacían este tipo de actos, ¿no? Ellas prostitutas, actrices, todas eran consideradas mulier, es decir, mujer de condición baja. Y probablemente fueran mulier gladiatoria o algo así, pero realmente sabemos que no tenían el nombre. El nombre es después, una vez que ya pues casi un nombre casi moderno, en el que se las empieza a recordar como gladiatrix o gladiatrice. Como tú has comentado, por ejemplo, gladiadores podían ser criminales, esclavos u hombres libres, pero las mujeres libres no podían ser gladiadoras. Bueno, las mujeres libres tuvieron la tentación de luchar en la arena porque tenemos dos prohibiciones. Una del año 11 que prohíbe a las mujeres libres menores de 20 años luchar en la arena. Por tanto, debieron de seguir o de sentir esta llamada, porque no se puede prohibir aquello que no existe. Fíjate que en el año 19 debe de ser que esta ley pues no le debían de hacer mucho caso, porque además recuerda la ley y además añade el veto a las hijas, nietas y bisnietas de senadores y de équites, es decir, de la clase media. Por tanto, como ves, la presencia era, por lo menos sentían esta llamada. En la causa la desconocemos. ¿Qué podía hacer que una mujer quisiera, una mujer libre, quisiera sentir esta llamada? ¿Quién sabe si para evitar matrimonios no deseados o simple y llanamente porque tenían pues esta inquietud por luchar en la arena? La lectura también resulta muy enriquecedora en cuanto a terminología que aprendemos. Por ejemplo, yo he tenido que buscar lo que eran los provocadores. Bueno, a ver, te cuento. Los gladiadores, a pesar de lo que pensemos, no era, por ejemplo, Rocío, tuyo, venga, ahí a luchar a la arena. No, ni muchísimo menos, ¿no? Los gladiadores tenían que tener un entrenamiento, un adiestramiento, y en estos gladiadores había tipologías de gladiadores, ¿no? Para resumirlo de una manera que todo el mundo nos pueda entender, los de alguna manera escudo grande contra los de escudo pequeño, los escutarin contra los parmelari, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que las mujeres eran tan escasas que solo había un tipo de gladiador que luchaba contra otro gladiador igual que él, que era el provocator. Y el provocator luchaba con un casco redondeado, con un escudo la mitad entre el grande y el pequeñito, un escudo la mitad, y eran combates tremendamente atractivos porque eran como muy dinámicos, muy rápidos, tenían una pequeña protección en el pecho, pero no era una protección para tapar todo el pecho, simplemente golpes sucios que se llaman, y tenían dos grebas en las piernas, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que las gladiadoras eran tan escasas que al final había que emparejarlas en este tipo de combates porque eran el único combate en el cual podían luchar un gladiador de su mismo tipo contra otro gladiador, ¿no? Y en este caso, pues se le llamaban también provocatrice. La novela tiene de todo, ¿no? También tenemos que resolver una serie de asesinatos. Por ejemplo, empezamos el primer capítulo en Roma, en el 124 después de Cristo. Nos presentas a Octavia y en ese primer capítulo ella volviendo a casa vuelve con miedo porque se están produciendo una serie de asesinatos a prostitutas de forma violenta. Bueno, a mí me pareció muy importante contar aquí dos cosas. Primero, pues para todos aquellos que les gusta el thriller, yo lo que he tratado ha sido de contar un thriller ambientado en la antigua Roma. Es decir, como veis, vamos a tener no dos, sino tres novelas en una. Por un lado, esta parte histórica que hemos hablado de las gladiadoras,
este thriller en el que tendrán que descubrir qué está ocurriendo con estas prostitutas, quién está detrás de esos asesinatos y por qué, y también tendremos una historia de amor, ¿no? Pero sobre todo centrándonos en esta parte del thriller, yo lo que quería contar es esa Roma un poco diferente, ¿verdad? No la típica Roma que estamos acostumbrados, no estamos hablando de esta Roma monumental, esta Roma que tanto nos fascina. Yo quería contar la otra Roma, siempre se decía que había dos Romas, la de día y la de noche. Y esa Roma peligrosa, esa Roma de noche en el que hombres y mujeres cuando tenían, por ejemplo, pues, si eran tan valientes de tener que viajar de noche, se hacían acompañar por esclavos, por ex gladiadores, con palos, etcétera, para protegerse, porque los peligros de la noche eran tremendos, ¿no? Entonces yo quería pues meter al lector en esa Roma profunda y que de alguna manera sintiera el mismo miedo que sentían estas mujeres. Y como curiosidad, y pasamos ahora a otro punto, el pelo de las prostitutas estaba teñido porque se lo tenían que teñir por ley para que todo el mundo supiera que se dedicaban a uno de los oficios más antiguos del mundo. Así es decir, una especie de estigma, ¿no? Es decir, había la prostitución en la antigua Roma, bueno, pues estaba como muy, pues por todos los rincones, ¿no? De hecho, había prostitutas que se ponían en las arcadas de los anfiteatros, que es una de las protagonistas, que se llamaba fornice, que ahí es donde viene nuestra palabra fornicar. Había otras, que esto puede sonar muy grotesco, que se dedicaban simplemente a ir a cementerios. Es decir, fíjate cómo la prostitución estaba por todos los rincones, ¿no? Y sí que es cierto que por ley tenían que teñirse el pelo, ponerse una especie de peluca para que se viera claramente pues a qué se dedicaban, ¿no? Y hay un detalle también curioso que, bueno, no lo quise contar en la novela, pero ya que estamos hablando de curiosidades te lo cuento, y es que en la suela de los zapatos llevaban la palabra escrita sígueme. Es decir, curiosidades en torno al mundo de la prostitución en la antigua Roma. Muchísimas. Y vamos a movernos geográficamente hasta Nicodemia, que es la actual Izmit, en Turquía. Y allí tenemos a Helena, que es una joven esclava de Lucio Catilio Severo, porque, claro, el lector y lectora verá que se van mezclando personajes reales con personajes ficticios. Eso es lo que he intentado, es decir, al final yo he tirado siempre, hago lo mismo, es decir, tiro de personajes que existieron de verdad y sobre ellos lo que hago es que voy de alguna manera montando pues estos personajes de ficción, ¿no? Que es lo bueno que podemos hacer en las novelas, ¿no? Que al final es ficcionar todo esto, ¿no? Elena me parecía un personaje importantísimo, sobre todo por esa diferencia que estamos hablando de las mujeres en la antigua Roma, es decir, los romanos diferenciaban entre la fémina, que es una mujer libre, una mujer de condición alta, y luego estaba la mujer, que es una mujer de condición baja. Y en esta, pues es Helena. Helena es una esclava que lo único que ansía es la libertad y tener una vida, como ella dice, como la de cualquier mujer romana, junto al gran amor de su vida, que es Santino, y de repente llega Adriano. ¿Y qué ocurre? Cuando llega el emperador y se encapricha y le entra por el ojo a Antino, pues a ver quién le dice que no, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Helena pues, se verá sometida y se verá, pues el destino la llevará por una vida bastante dura a buscar a Antino y a enfrentarse en la arena de un anfiteatro. Y está su abuela, ¿no? Porque ellos son de ancestros que procedían de Bitinia. Claro, porque esto es muy curioso y además yo quiero un poco de manera sutil, ¿no? Bueno, tampoco hace falta, pero sí que quería mostrarlo, ¿no? Por un lado teníamos a la abuela, Elvia, la cual ha vivido de alguna manera bajo lo que solíamos llamar, no eran esclavos como Helena, que es un Bernae. Un Bernae es un esclavo que ya nace con condición de esclavo. Por tanto, para ellos, esto lo digo, por favor, que no suene despectivo, pero es que los esclavos eran, en la antigua Roma eran considerados como objetos. Por tanto, a estos Bernae, como en el caso de Elena, no había que, pues, de alguna manera tomarlos, por favor, que se interprete lo que quiero decir, con la fusta o con el látigo, porque ya salían y nacían con esa condición, ¿no? Sin embargo, pues aquellos que habían vivido previamente una vida normal y corriente, pues obviamente ser esclavo, pues claro, al final siempre anhelas la vida que has tenido, ¿no? En este caso, pues yo quería mostrar cómo incluso dentro de las condiciones sociales de los esclavos había también diferentes como pequeños estratos, ¿no? Como pequeñas rebeliones, ¿no? Por tanto, como ves, he intentado tenerlo todo esto muy, muy en cuenta. Coloquemos más personajes sobre el tablero. Valeria y Domicia. Bueno, pues ellas representan la feminae, ¿no? Es decir, ellas representan las mujeres libres. Sabemos que a partir de la época de Adriano, las mujeres no vamos a decir que tenían derechos, pero sí empezaban a tener ciertos privilegios, porque en todo momento estoy hablando de mujeres libres y ni siquiera eran libres de poder elegir con quién casarse. Entonces, bueno, pues ellas simplemente anhelan, pues eso, el poder ser, como ella misma dice, dueña de su propio destino, ¿no? El poder decidir sobre ellas mismas y bueno, pues al final, por motivos que tendrán que descubrir a lo largo de la lectura, pues se ven enfrentadas también en este duelo en lo que es la arena del anfiteatro. De hecho, hay una frase, una mujer siempre ha de ganar dos veces.
Bueno, esa es una de las frases que más está llamando la atención, pero yo creo que esta frase se puede aplicar a la antigua Roma y se puede aplicar hoy en día. Por tanto, yo creo que es una frase cíclica y bueno, es una frase en la que demuestra cómo pues, las mujeres allí en aquella época pues, lo tenían todo mucho más complicado. Prueba de ello son las gladiadoras, porque ellas no solo lucharon a vida o a muerte, ¿no? Contra otras gladiadoras como hacían ellos, sino que ellas, como estás viendo, lucharon contra las fuertes y rígidas costumbres del imperio. ¿Hablamos de Flavia? Bueno, Flavia es un personaje que, fíjate, a mí me parece maravilloso por esa fuerza que tiene y ella es fiel a sí misma en todos los momentos, incluso a veces trata de rebelarse contra, oye, porque esa mujer no me vas a venir aquí a mi casa a pisarme. Flavia Alicia es un personaje que existió de verdad, es decir, cuando empiezas a descubrir todo el mundo de los gladiadores, dices, bueno, hoy en día, ahora en estos días, la pregunta que más estoy respondiendo es, ¿existieron las mujeres gladiadoras? Sí, sí existieron, pero es que además existieron otros personajes alrededor de lo que tenía que ver con los espectáculos anfiteatrales, y entre ellos está la figura del lanista. Bueno, todos aquellos que hayan visto la película de Espartaco, pues recordarán a Léntulo Batiato, que era el famoso lanista donde se escapa Espartaco, o los que hayan visto la película Gladiator verán y recordarán a Próximo, ¿no? Que era, bueno, pues también hubo dos mujeres lanistas, y una de ellas es Flavia Alicia, que es una de las lanistas que está documentada, y yo pues lo que he querido de ella mostrar es un personaje muy fuerte, un personaje muy valiente, y que, como decía, nadie va a venir a mi casa a pisarme. Y me parece uno de los personajes que yo a los que más cariño le tengo. Estamos hablando sobre todo de personajes femeninos, pero también los hay masculinos. Lo que pasa es que nos centramos en esa potencia de los femeninos. Está Décimo, Sexto, Paulus o el propio procónsul, ¿no? Pero vamos a dejar cerrar a los personajes femeninos con Vivia Sabina. Bueno, Vivia Sabina es mi personaje favorito, te lo voy a confesar. Y el que más me ha costado, quizá por eso es mi personaje favorito, ¿no? Hemos hablado, durante toda la vida siempre se ha hablado de esta relación entre Adriano y Antino. Pero ¿cómo lo vivió la tercera persona en Discordia? ¿Cómo lo vivió Vivia Sabina? Yo me quería centrar mucho en la mirada de Vivia Sabina, pues en esa relación en la que ella misma dice, soy emperatriz y tengo todo el dinero, puedo tener aquello, todo aquello cuanto quiera, pero estoy carente de lo más importante, que es el amor. Y ella, pues es una mujer que incluso además, sabemos, está documentado, lo verán en la novela, cómo pues, se enamoró también de otro hombre, que era Suetonio, pero Adriano se lo impidió completamente, ¿no? Por tanto, yo quería contarlo, quería contar cómo ella, pues de alguna manera vive este amor, porque me parecía uno de los personajes que, como digo, pues más me ha costado muchísimo escribir y ponerme en su mentalidad y ver cómo pudo vivir ella, pues todo este romance. Hablando de romance, ¿qué envuelve eh, esa relación de Antino y Adriano, ¿no? Porque hay muchas teorías. ¿Fue un accidente? ¿Fue una venganza? ¿Esa muerte en extrañas circunstancias? Bueno, al final es verdad que está la historia Augusta. La historia Augusta es un compendio de libros. Bueno, hay quien piensa que eran 6 autores, hay otro que piensa que es uno, pero hay que cogerlo con pinzas. Todo hay que cogerlo con pinzas. Se escribe muchos años después, es bastante sensacionalista. Y sobre cómo se conocieron Adriano y Antino, y sobre todo cómo fue el fallecimiento de Antino, hay muchísimas teorías. Yo lo que he cogido ha sido, obviamente, pues aquellas que yo creía que mejor me podían venir para la novela, ¿no? Ya que las elegía yo, pues voy a ser egoísta, ¿no? Entonces, tanto la de cómo se conocen como cómo fallece, te invito a la gente que pueda leerlo en la novela, pues son teorías que están sacadas de la historia augusta y que a mí me parecía que eran las que mejor podían venir pues, para la tensión de la novela. Y el amor es un ingrediente que tiene que estar en una novela para hacer esa triada que tú decías de la temática. Sí, no solamente en el caso de Adriano y Antino, sino en el caso de Elena, ¿no? Yo creo que si algo, eso sí que no ha cambiado nunca, si algo nos mueve es el amor. Y si hay algo que podemos hacer, las locuras que se han hecho siempre por amor. Y yo creo que en el caso de Elena, el amor es la que le empuja a perseguir a Antino por todo el imperio. Y en el caso de Adriano sabemos que fue un amor muy valiente. No era tan fácil como podemos pensar que un emperador se encaprichara con un hombre. Y él fue valiente, es verdad que fue cruel para Antino y fue doloroso para Vivia Sabina, ¿no? Pero desde luego que para Adriano le marcó, porque fue el gran amor de su vida, a la muerte de Antinó, donde murió, a la ciudad la llamó Antinópolis, además se hacía acompañar de la estatua que más se parecía a él en todos sus viajes, y además creó el culto a Antinó, es decir, que además, fíjate si es curioso que la tercera estatua más representada que nos ha llegado es la de Antinó. Por tanto, este amor fue tal que fíjate que no ha pasado de moda a lo largo de los años y de los siglos, ¿no? Juan, ¿cómo ha sido la escritura de esta novela? Porque muchas veces preguntamos a los autores, ¿la historia te encuentra o la buscas?
Bueno, la historia realmente casi casi que me encontró y a la vez que ya dije, bueno, esta es una llamada, ¿no? Yo en la anterior novela que escribí, que se llamaba Spigulus, el mejor gladiador de todos los tiempos, yo quería, como era datada en la época de Nerón, yo quería contar cómo eran las luchas de mujeres gladiadoras. Entonces quería contar un capítulo entero y lo que hice al final fue contar simplemente un pequeño párrafo porque, pues algo me dijo, oye, ¿y por qué no en vez de un capítulo le dedicamos una novela exclusivamente a ellas, ¿no? Entonces yo quise contar la historia de Aquile y Amazona, de estas dos gladiadoras que encontraron en el relieve de Halicarnaso, y en torno a ellas quería que tuvieran una novela en el que no solamente fuera una novela sobre estas dos gladiadoras, sino como estamos hablando sobre la mujer en la antigua Roma, ¿no? Entonces sí que ha sido un reto importante, sobre todo por intentar, yo tenía mucha base con el mundo de los gladiadores, que es mi gran pasión, pero tenía que investigar mucho también sobre cómo era la vida y las costumbres de las mujeres en la antigua Roma, tanto la femina como la mujer. Ese quizás ha sido el reto más grande que he tenido que hacer, pero realmente ha sido un viaje de verdad maravilloso, estoy súper orgulloso por cómo ha quedado y la verdad es que, bueno, pues invito a todo el mundo a que descubra estas historias a lo largo de la novela. Ya vamos a ir terminando. ¿Es fácil ponerse a contar una historia a través de los ojos de una mujer? Bueno, yo lo que he procurado ha sido hacerlo como yo estuve muchos años en una compañía de teatro, entonces tenía formación teatral que me ha venido muy bien siempre para esgrimir un poquillo los personajes, pero sobre todo mis lectoras cero eran mujeres. En este caso tenía necesariamente que ser cuatro mujeres muy diferentes para que vieran si el pensamiento, si la manera de sentir, pues era como podía ser perfectamente de mujeres. Por tanto, como ves, me he hecho acompañar de buenas amigas que me han ayudado muchísimo en toda la elaboración de los personajes. ¿Qué es lo que te ha aportado esta novela? Porque supongo que cada libro, que después de todo el tiempo que le dedicáis, deja un pozo, un rescoldo. Bueno, a mí sobre todo el afán de superación, es decir, el no rendirnos nunca. Yo creo que siempre, como te comentaba antes, las mujeres lo tuvieron más complicado, porque ellas además no solo tenían que luchar como los hombres, sino que tenían que, de alguna manera, rebelarse contra todos aquellos hombres que decían que no querían verlas ahí, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues al final es ese afán de superación, todo eso ha sido lo que a mí realmente me llevó el seguir sufriendo y el seguir hasta que consigues aquello que quieras. Y yo eso lo digo a mis hijas, lo digo además en los agradecimientos, que la vida es como la arena de un anfiteatro donde no sobreviven los más fuertes, sino aquellos que nunca se rinden. Así que esa es la metáfora y la lección que he aprendido, la de no rendirse, la de seguir peleando por tus sueños y seguir peleando por aquello en lo que creemos, aunque muchas veces nos pongan trabas, aunque muchas veces nos pongan la zancadilla, porque al final cuanto más es cierto que cuanto más nos cuesta, mejor sabe la gloria, como dirían los gladiadores, ¿no? Pues muchísimas gracias y me ha llamado mucho la atención porque iba a cerrar con esa frase Vaya. precisamente que tú has dicho, la vida es como la arena de un anfiteatro donde no siempre sobreviven los más fuertes, sino aquellos que nunca se rinden. Pues mira, me alegro de haber acertado con esa frase. Muchas gracias a ti por la Muchas entrevista. gracias, un placer, Juan. Un placer.